Estamos caminando en el tiempo, en las semanas, y seguimos esperanzados en la promesa del Señor de que Él nos derramará aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Su espíritu derramará sobre nuestra generación y su bendición sobre sus renuevos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de seguir avanzando en estas semanas difíciles, semanas de conflictos internacionales, de guerras interminables. Notemos cómo el ser humano, a pesar de el avance tecnológico que puede existir, el desarrollo de las sociedades, los derechos establecidos en un mundo posmoderno, no podemos descartar esa lucha constante que hay en el ser humano por la hegemonía, ¿no? Por el dominio, por el control, claramente dejando a un lado a Dios, ¿no? Dejando a un lado el reconocimiento de que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, ¿no? Y hemos pasado como seres humanos de una posición de administradores y de mayordomos a creernos dueños, ¿no? Creernos dueños de la tierra, dueños de la riqueza que hay en la tierra, dueños de las sociedades, ¿no? Y pues lo vemos reflejado nuevamente en una guerra. Y aquí seguimos avanzando, seguimos creciendo nosotros, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, permanece para siempre, ¿no? Vean ustedes qué curioso lo que nos toca ahora meditar durante estas semanas. El Salmo 23:5, ¿no? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Qué increíble esta declaración del salmista, de David, allí en el contexto de su vida como pastor en su juventud, pudo tener ese encuentro cercano con Dios, por cuanto el mismo Señor le dice que es conforme su corazón, ¿no? El corazón de David es conforme a la voluntad de Dios. Y en ese contexto, en ese tiempo en el cual David pues disfrutó de ese proceso de crecimiento en su vida, pudo expresar este salmo, que es el que hemos venido meditando versículo por versículo, para desafiarnos cada semana a hacerlo vivo en nuestra vida, ¿no? Y ahora entramos a este punto tan interesante. Nuevamente, la Biblia no, la Biblia es clara, ¿no? En decirnos que no se nos quitará la angustia, no se nos quitarán los peligros, el mal nos ronda y nos podría hacer algún tipo de daño. Sin embargo, a pesar de eso, Dios estará para sostenernos en estos tiempos. Y qué increíble esta figura, ¿no? Aderezas mesa. Es vernos que a pesar de las circunstancias difíciles y de los enemigos que pueden rondearnos, nosotros podamos vivir en paz. Imagínense ustedes ese tipo de paz. Por eso el mismo Señor decía, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y vean ustedes qué increíble cómo lo vemos ahora, ¿no? Resulta que la paz mundial y la paz que se proponía, a la larga, la que genera el ser humano no es perdurable, ¿no? Es muy débil ante los conflictos y los intereses particulares. Sin embargo, la paz de Dios dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, imaginémonos eso, el hecho de que, o sea, no es entendible cómo alguien puede estar siendo atacado y aún así se le sirva una mesa de bendición, se le permita un momento de alegría y de descanso en medio de un conflicto, ¿no? Oramos precisamente por
nuestros hermanos en el mundo entero, tanto en Ucrania, ¿verdad?, como en Rusia, que están sufriendo por las decisiones de sus gobernantes, ¿no? Y las decisiones de este gran negocio de la guerra. Oramos para que los cristianos y aquellos que buscan de Dios, ¿no? Porque a lo mejor hasta es difícil identificarse como un cristiano en un mundo que no comprende que el contacto con Dios es una relación, no una religión, ¿no? Pero oramos para que pueda, pueda el Señor proveer una mesa de provisión, una mesa de paz, de tranquilidad en medio del conflicto tan difícil que se está teniendo, ¿no? Pero ¿qué de nosotros también? ¿Qué de nosotros al enfrentarnos a las situaciones complejas? ¿Cómo nos sentimos ante nuestros angustiadores? Fíjese, la palabra angustiador ya lo dice todo, ¿no? No son burladores solamente, no son críticos, nos están angustiando porque nos están provocando algún dolor. El mismo rey David, ¿no? En su juventud, antes de ser rey, dijo estas palabras en el Salmo 27, cuando estaba siendo perseguido por Saúl, también en uno de los momentos muy difíciles en la vida de David, por cuanto había servido a Saúl de forma tan desinteresada, tan dedicada, tan esforzada, y aún así, pues diríamos que el pago que recibe es la persecución de Saúl, por cuanto le tenía envidia, ¿no? Saúl a David. Y miren qué increíble lo que dice en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién ha de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¡Hala, qué increíble! Qué increíble estas palabras de David en momentos tan difíciles en su vida, ¿no? Cómo podía tener confianza en los momentos en que sus angustiadores, fíjense, sus angustiadores le estaban persiguiendo. La gran pregunta para nosotros, ¿verdad?, es cómo enfrentamos las situaciones difíciles que vivimos, ¿no? Y les dejo una invitación a que retomen la lectura y lean la historia del libro de Esther. Es increíble, ustedes, cómo el tío de Esther, llamado Mardoqueo, era odiado, no solo por ser judío, sino odiado por el papel que él jugaba y la ayuda desinteresada que Mardoqueo tenía para con el rey Asuero, un rey persa. Y había un hombre llamado Amán que odiaba a los judíos y odiaba a Mardoqueo. Y en sus habilidades logró Amán engañar al rey Asuero para que firmara un decreto. Y allí vemos una de las primeras evidencias del odio hacia el pueblo de Dios, ¿no? Y uno de los primeros holocaustos que existieron. Cómo fue establecido una fecha para destruir a todos los judíos del reino tan amplio persa, ¿no?, que incluso abarcaba Jerusalén. Y esa es precisamente la historia de Esther, ¿no? Cómo se busca una solución ante un decreto que ya no se podía ni modificar ni detener, ¿no? En todo ese contexto, fíjense ustedes que está precisamente la historia del odio que le tenía Amán a Mardoqueo. Y es increíble ustedes cómo se cumple precisamente estas palabras de David, ¿no? Muchos años después, de aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En la vida de Mardoqueo se cumplió precisamente esto, que podríamos decir una profecía, ¿no?, para los hijos de Dios en diversos momentos de la historia. Y resulta que el rey Asuero no podía dormir. Dios lo incomodó y no podía dormir. Y lo guió Dios a leer las historias o las noticias acontecidas en su reino. Y le puso especial importancia
Increíble eso, ¿no? Debería estar dormido el rey, pero es incomodado por el Espíritu de Dios que lo guía a leer entre los relatos un evento muy importante donde Mardoqueo cuidó de la vida del rey y del reino desinteresadamente porque no hubo ningún premio para él. Resulta entonces que el rey al día siguiente, en la mañana siguiente, pregunta, y por supuesto entre todos sus asesores estaba este señor llamado Amán, o que odiaba a Mardoqueo. Y entonces el rey pregunta, ¿qué podríamos hacer con aquel que ha ayudado y que ha eh, actuado a favor del reino? Amán, pensando que sobre él estaba hablando, ve usted cómo los angustiadores, cómo los malignos se llegan a equivocar en su momento. Y entonces, sin preguntar Amán sobre quién estaba hablando el rey, pensando, ¿verdad? Eh, que era sobre él, eh, empieza a decir, bueno, rey, deberías de vestirlo con tus ropas reales, ponerle tus atuendos reales, que cabalgue sobre tu caballo y que se proclame que él es el eh, importante en el reino, el elegido por el rey para ser honrado. Y una serie de cuestiones que Amán dijo pensando que eran para él. Y saben que el rey le dijo, mira, tú has tenido una gran idea. Ve tú y hazlo a Mardoqueo. Es increíble esto, mis amigos. Cómo aderezas mesa delante de mis angustiadores en el punto de Mardoqueo significó que el hombre que lo odiaba tanto tuvo por orden del rey que honrarlo y llevarlo en esa cabalgata, ¿verdad? Proclamándole como el reconocido por el rey, el importante ante el reino. Ahí Amán, todos los planes que Amán tenía para matar a Mardoqueo eh, se cancelaron precisamente sin que se diera incluso cuenta el rey, ¿no? De lo que estaba sucediendo alrededor. Y si ustedes siguen leyendo en la historia de Esther van a encontrar la manera en cómo también el pueblo de Israel pudo defenderse ante esta angustia, ¿no? De saber que un día iban a ser confrontados de tal manera y asesinados, ¿no? Pero no se las quiero contar todo, evidentemente, para que ustedes lo analicen. Me quería enfocar precisamente en la vida de Mardoqueo y cómo, sin él buscarlo, fue bendecido por por alguien importante como lo era el rey, utilizando a los que lo odiaban, ¿no? En el tiempo exacto de Dios, dice acá, seremos reivindicados frente a nuestros enemigos por la persona clave que Dios está por llamar. Esto es lo que yo quisiera que pudiésemos nosotros agradecerle al Señor y orarlo por esto. Primero, tener una actitud humilde ustedes ante nuestros angustiadores en el sentido de esperar, ¿verdad? El tiempo exacto, dice acá, de Dios, porque vendrá la reivindicación para los hijos de Dios y será enfrente de aquellos que nos han angustiado. Pero ¿cuál es la importancia acá? ¿Cuál es el punto clave? Es la persona que puede ordenarlo, ¿verdad? Bueno, en este mundo existen gente poderosa, gente que tiene autoridad. Y creo yo que podemos también orar de esa forma. Que el Señor levante a esas personas claves. Ahorita no lo sabemos. Mardoqueo pues tampoco lo sabía, no lo estaba pidiendo. Pero Dios en sus planes quería hacerlo. Y creo yo que si recordamos el Salmo 23, aderezas mesa delante de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. Fíjense ustedes que esa unción que recibió Mardoqueo no se la esperaba, pero fue bendecido por Dios a través de las mismas manos de aquellos que le querían hacer daño. ¿Qué tal si oramos de esa manera? Yo sé que tenemos mucha necesidad, hay sufrimiento en este tiempo. Eh, si bien está lejos la guerra de nosotros, los efectos los sentimos también. ¿Y qué hacemos entonces ante la angustia que nos está provocando el enemigo? Bueno, orémosle al Padre, que Él pueda ungir nuestra cabeza con aceite, que nuestra copa rebose a pesar de las dificultades
que podemos estar viviendo. Papito Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Tú sabes, Padre, lo que cada uno de nosotros necesitamos, en lo que estamos luchando. Es interesante, Señor, leer las historias de tus hijos en la línea, Señor, del tiempo, este cronos que vivimos nosotros. Tú, Señor, dominas el kairos, los tiempos exactos en los cuales tú, Señor, quieres levantar a cada uno de tus hijos. Hoy te pedimos, Padre, oh Señor, ayúdanos a actuar de la forma correcta ante nuestros angustiadores. Al estilo de Mardoqueo, Señor, no buscaba hacerle daño a Amán. Estaba enfocado, Señor, en cosas distintas y, por supuesto, siempre tratando de servir al rey que le era impuesto, ¿no? No era un rey que él hubiese elegido, sino se le impuso el imperio persa y el rey Asuero. Y sin embargo, Mardoqueo honraba, Señor, tu nombre, también respetando la autoridad. Y este momento tan difícil para el pueblo de Israel, que fue condenado a muerte básicamente en tal fecha, tú, Señor, diste la solución porque tú amas a tu pueblo. Papito Dios, nosotros somos tus hijos en Cristo Jesús. Hemos sido adoptados como tus hijos, Señor. Hemos sido añadidos, somos renuevos. Y hoy queremos pedirte, Señor, en el nombre de Cristo. Pon, Señor, una mesa frente a nuestros angustiadores. Una mesa de paz, una mesa de tranquilidad, de provisión en este tiempo difícil que podemos estar viviendo. Y queremos pedirte que tú levantes a la persona clave que nos puede ayudar, Señor. Que nos puede promover, que nos puede dar ese impulso que necesitamos. Esa provisión que se necesita, Señor. Así como Mardoqueo fue bendecido por el rey Asuero a través de sus angustiadores, así también nosotros, Señor. Tú estás por encima de todo gobernante, de todo ejército, de todas las intenciones y las maldades de este mundo. Papito Dios, actúa a favor de tus hijos, te lo pedimos. Y oramos por nuestros hermanos, sin conocerlos, Señor, allá en Ucrania, allá en Rusia, Señor. Que si bien Rusia es el ejército invasor, sabemos que hay gente que está sufriendo porque no quieren obedecer, Señor, estas instrucciones, ¿no? Ayúdanos, Padre Celestial. Pon también una mesa, adereza una mesa delante de sus angustiadores. En el nombre de Jesús, confiamos en ti y te damos gracias porque esta semana será de victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, Dios me los bendiga. Muchas bendiciones.